Bienvenidos al avance del capítulo 22 de la telenovela El juego de mi destino. Nesmi está muy contento porque siente que por fin todo le está saliendo como él quiere, como si las cosas estuvieran tomando un rumbo que esperaba desde hace tiempo. Está satisfecho porque al fin consiguió un trabajo, aunque en el fondo sabe que lo logró amenazando a Semai, lo que hace que todo tenga otro trasfondo. En medio de ese momento, Nesmi está haciendo una videollamada con un amigo y durante esa llamada le comenta que se siente como en el cielo, exagerando bien lo que está, y menciona que en ese lugar hay muchos ángeles lindos, hablando de todo con entusiasmo y mostrando lo cómodo que se siente con la situación que está viviendo. Después de eso, Nesmi decide colgar el teléfono, terminando la conversación como si ya hubiera hecho todo lo que quería. Luego de cortar la llamada, Nesmi se acerca a Suhai y le dice que está muy bonita, lanzando ese comentario de manera directa. Suhai, al escucharlo, le pregunta qué está haciendo allí, mostrando que su presencia le genera duda y que no entiende por qué está en ese lugar. Justo en ese momento aparece Ali Khan, quien al ver la escena pregunta qué está pasando, queriendo entender la situación. Suhai responde rápidamente que no se preocupe, que no está pasando nada, intentando restarle importancia al momento y evitar que se genere algún problema. Aún así, Ali Khan no se queda del todo tranquilo porque la presencia de Nesmi le genera desconfianza y no le parece normal que esté allí. Nesmi, al notar esa reacción, dice que no hay problema, asegurando que todo está bien y que simplemente está charlando con Suhai, como si no hubiera nada más detrás de eso. Ali Khan, sin convencerse del todo, le pregunta directamente quién es y qué hace allí, buscando una explicación más clara sobre su presencia. Nesmi responde que está allí porque lo autorizaron, como justificando su estancia sin dar más detalles. Después de eso, Nesmi decide marcharse, como si prefiriera no seguir en ese momento ni alargar la situación. Cuando Nesmi se va, Ali Khan le pregunta a Suhai si ese no es el tipo que aparecía en la foto de su teléfono, tratando de confirmar lo que recuerda. Suhai responde que sí, que es el mismo, pero admite que no entiende qué está haciendo en la casa, mostrando que también está confundida por todo. Ali Khan entonces le dice que es mejor que deje de hablar con ese tipo, dejando ver su preocupación por ella. Sin embargo, Suhai le responde que no se preocupe, que todo está bien, intentando cerrar el tema sin darle más importancia de la que ya tiene. Razi está completamente molesto, muy alterado por la situación, y le dice a Zahide que ya no sabe qué más hacer para poder derribar a Mahir, porque está convencido de que él está mintiendo en todo lo que está ocurriendo. Siente que la situación se le está saliendo de las manos y que no encuentra una forma clara de enfrentarlo. Zahide, tratando de calmarlo un poco, le dice que no se preocupe tanto, que por lo menos ya algunas cosas se están empezando a descubrir, y menciona que ya se sabe que Mahir y Asiye están divorciados, como un avance dentro de todo lo que está pasando. Pero Razi no se calma y le dice que su padre no le presta atención, que no sabe qué hacer con eso, aunque insiste en que va a hacer todo lo posible por descubrir exactamente lo que está ocurriendo con Mahir. Razi continúa hablando y menciona el informe del ADN, diciendo que él debió haberlo tomado primero antes de que su padre lo viera, porque siente que eso era clave dentro de toda la situación. Zahide, con dudas, le pregunta si ese informe realmente es verdadero, ya que no termina de confiar del todo lo que está pasando. Razi le responde que sí, que es verdadero y que el resultado marca un 99% positivo, confirmando que son sus hijos, lo que para él es una prueba fuerte dentro de todo el caso. Zahide, sin embargo, comenta que eso le parece extraño porque en algunas situaciones como en las películas, las pruebas pueden ser modificadas, dejando caer la posibilidad de que no todo sea tan claro como parece. A pesar de eso, Razi dice que en este momento no sabe qué hacer, que está confundido con todo lo que está pasando, pero insiste en que lo único que sabe por ahora es que Mahir sí es el padre de Ugur y de Nergis, basándose en ese resultado. Zahide, por su parte, le dice a Razi que no confía mucho en Semai porque siempre está defendiendo a Asiye y que siente que detrás de todo esto hay algo que no se está viendo claramente. Razi, cansado de la conversación, le dice que deje de intentar buscar más cosas y que mejor se tome un momento para calmarse, y finalmente se marcha de la habitación, dejando la situación sin resolver por completo, que su hermano estaba en una situación tan difícil que tuvo que hacer todo lo posible, incluso lo imposible, para poder salvar a su familia. Le explica que lo que hizo Razi es una barbaridad, algo muy
muy malo, dejando claro que no está de acuerdo con esa forma de actuar y que le parece un comportamiento completamente incorrecto. Gulsum, por su parte, responde que Rassi merece un castigo por lo que hizo, manteniendo una postura firme frente a lo ocurrido y mostrando que no justifica sus acciones en ningún sentido. Después de eso, Gulsum comenta que cuando el señor Harun estaba leyendo las pruebas, Mahir reaccionó de una manera extraña, como si algo en ese momento no encajara del todo. Fikret le pregunta a qué se refiere exactamente con eso, pidiéndole que le explique mejor. Gulsum entonces dice que Mahir se sorprendió mucho al escuchar que los hijos eran de él, y que esa reacción le pareció bastante extraña en ese momento, como algo que llamó su atención dentro de todo lo que estaba pasando. Fikret, al escuchar eso, le pregunta qué quiere decir con eso, cuestionando si está insinuando que Mahir no es el padre de los niños y si eso es lo que realmente quiere dar a entender. Le recuerda que lo importante en ese momento son los resultados de la prueba, que ya están sobre la mesa. Gulsum, al escuchar la reacción de Fikret, le dice que simplemente la disculpe, que estaba hablando sin pensar demasiado y que solo estaba comentando lo que ella misma había observado en ese momento, sin querer afirmar nada concreto, solo compartiendo lo que vio. Mientras tanto, Harun está en la oficina leyendo algo con tranquilidad, concentrado en lo que tiene entre sus manos, cuando en ese momento llega Mahir. Harun, al verlo, le pregunta a su hijo qué es lo que necesita, manteniendo una actitud calmada, pero atenta a lo que pueda venir. Mahir se sienta acomodándose frente a él y Harun comenta que tienen que charlar, dejando claro que no es una conversación superficial. A partir de ahí, Harun le dice a Mahir que lo que hizo Rassi es una auténtica vergüenza, algo que no tiene justificación y que considera completamente imperdonable. Luego le asegura a Mahir que no se preocupe, que él mismo se va a encargar de castigar a Rassi, dejando claro que no piensa dejarlo pasar por alto. Después de eso, Harun le pregunta a Mahir si tiene dudas o problemas, diciéndole que si necesita ayuda él puede apoyarlo, como una forma de ofrecerle respaldo en lo que está enfrentando. Mahir responde que no se preocupe, que todo está bien, intentando mantener la calma frente a lo que su padre le está proponiendo. Sin embargo, Harun insiste en que a partir de ese momento va a llamar al abogado para comenzar los trámites necesarios, explicando que ya es hora de que Mahir tome su apellido, porque si le llega a pasar algo, Rassi no lo va a dejar en paz. También menciona que esto es lo mejor para él, para su familia y para todos, dejando claro que lo ve como una decisión importante para protegerlo. Mahir ante eso le dice a su padre que está bien, que se haga lo que él diga, aceptando su decisión. Harun añade que después de todo, ahora lo siguiente es preparar la boda con Asille, comentando que incluso ha pensado en hacerla en la mansión, como parte de toda la organización. Mahir le dice que no se preocupe, que ya se verá cómo se hace todo y que no es necesario armar tanto, tratando de bajar un poco la intensidad de los planes. Aún así, Harun le responde que no se preocupe, que todo va a estar en sus manos, dejando claro que él se encargará de todo el proceso. Por otro lado, Nesmi aparece ahora trabajando como chofer, lo que marca un cambio en su situación. En ese momento, Suhai le pregunta qué está haciendo allí, sorprendida por verlo en ese lugar. Nesmi le responde que simplemente está allí trabajando como si fuera algo normal y sin mayor explicación. Suhai, sin embargo, le dice que es una coincidencia que él esté allí, preguntándole si le está siguiendo, mostrando desconfianza por su presencia. Nesmi le responde que todo tiene una explicación, intentando calmar la situación. Suhai insiste en que le explique qué es lo que está pasando, buscando entender el motivo real de su presencia. Nesmi le dice que no la está siguiendo, que simplemente Semai lo contrató para que sea chofer, aclarando la situación desde su punto de vista. Suhai responde que no sabía eso, mostrando sorpresa ante la afirmación. Nesmi le dice que ella pensaba que la estaba siguiendo como un acosador, marcando lo malinterpretado que fue todo. Finalmente, Suhai se despide de Nesmi y se marcha, mientras Nesmi se queda mirándola fijamente, observándola con una expresión insistente. Sin apartar la mirada, Semai se acerca a Nesmi para hablar con él, buscando aclarar o entender la situación entre ellos. En ese momento, Nesmi le habla directamente y le dice que es un hombre inteligente que logró cambiar los resultados de la prueba y engañar a Rassi, destacando lo impresionante que es todo lo que ha sido capaz de hacer. Semai, al escucharlo, le responde que no se meta en lo que no le importa, marcando un límite en la conversación y dejando claro que no quiere que Nesmi siga hablando de ese tema.
Nesmi ante esa respuesta dice que ya no va a hablar más de eso, cerrando por ahora ese asunto entre ellos. Justo en ese momento llega Sille y observa que Semai está hablando con Nesmi, lo que la hace acercarse para intentar entender qué está pasando entre los dos. Sin embargo, Nesmi reacciona primero y le dice a Sille que ella fue muy grosera con él, cuestionando por qué lo trató de esa manera. Luego añade que en ese momento él está de su lado y que simplemente no va a decir la verdad, dejando una frase que genera más tensión en la situación. Semai interviene de inmediato y le dice a Nesmi que no se pase de lo que no debe y que no se le ocurra exagerar o ir más allá de lo que está diciendo, marcando un límite claro frente a las palabras. Nesmi responde que solo está intentando ser amable como justificando su actitud. Semai, sin cambiar su postura, le dice a Nesmi que se aparte de su vista pidiéndole que se retire del lugar. Nesmi acepta y responde que está bien, que se va a quedar ahí por si lo necesitan. Luego se marcha. Después de eso, Sille le dice a Semai que Nesmi no les traerá nada bueno estando cerca de ellos, mostrando su preocupación por su presencia. También reconoce que ya es tarde para cambiar la situación porque ahora todo se va a complicar y Nesmi no se va a alejar fácilmente de ellos. Ante todo lo que está pasando, Sille se enoja y finalmente se marcha dejando la situación tensa entre todos. Mahir le dice a Sille que hay un problema y que ahora tienen que casarse, dejando caer esa idea de forma directa y seria. Sille se queda completamente impresionada con lo que escucha y de inmediato le pregunta a Mahir por qué tendría que hacer algo así. Mahir le responde que es porque él va a cambiar su apellido y porque su padre le pidió que se casara con ella, explicando que todo eso está relacionado con las decisiones que se están tomando en su entorno y con lo que se espera de él en ese momento. Sille no sabe qué pensar ni qué hacer frente a lo que le están diciendo, porque la situación le parece cada vez más complicada. Ella comenta que si se revela su verdadera identidad, la policía la va a encontrar y va a terminar en problemas, y añade que no puede caerse. Y añade que no puede casarse porque sería otra mentira más dentro de todo lo que ya está pasando. Mahir, sin embargo, le insiste en que simplemente hay que dar ese paso, explicando que de esa manera ella va a estar a salvo. Le dice que él va a buscar a alguien falso para que lleve la ceremonia, de modo que nadie sospeche nada y todo parezca normal. También le comenta que con eso Nesmi los dejará en paz y que después de eso conseguirá unos pasaportes con una identificación falsa para que pueda irse de allí. Pero antes de todo eso, recalca que primero tienen que casarse para que todo encaje y así mantener a todos tranquilos. A pesar de esas explicaciones, Sille se muestra muy preocupada, sin poder sentirse tranquila con la idea de lo que le está proponiendo Mahir. Mientras Nesmi está afuera en el patio, en ese momento llega Fikret y lo observa fijamente, como tratando de entender quién es y qué está haciendo allí. Fikret le pregunta si está buscando a alguien, intentando aclarar su presencia en ese lugar. Nesmi responde que no, diciendo que no está buscando a nadie en particular. Aún así, Fikret le dice que se largue porque se trata de una propiedad privada y que no puede estar allí, marcando claramente que no debería permanecer en ese espacio. Nesmi, sin embargo, le responde que él tiene que explicarse con todos, diciendo que es amigo de Semai y que además es el chofer de Semai, intentando justificar su presencia. Fikret se muestra impresionado al escuchar eso, como sorprendido por la explicación. En ese momento llega Mahir y Nesmi aprovecha para decirle que le pregunte a él para que vea que no está mintiendo. Luego Nesmi le dice a Mahir que debe informar a toda la familia para que todos sepan que él es el conductor, explicando que ya está cansado de estar dando explicaciones todo el tiempo. Mahir, al escuchar la situación, le dice a Fikret que Nesmi es el chofer, confirmando lo que él mismo había dicho. Fikret responde que no lo sabía y que lo siente, dejando claro que no estaba al tanto de esa información. Luego se marcha. Después de eso, Mahir le dice a Nesmi que pueden hablar y Nesmi le responde que sí, preguntándole qué necesita. Mahir le pregunta a Nesmi cómo supo lo de la prueba de ADN, buscando entender cómo llegó esa información a sus manos. Nesmi responde que fue algo muy fácil de averiguar, que escuchó la información por casualidad mientras hablaba con alguien y que de alguna manera terminó enterándose de todo, mencionando que simplemente los conectó con esa información. Ante eso, Mahir le dice a Nesmi que por favor no se meta en lo que no le importa, marcando nuevamente el límite. En ese momento llega Gulsun y le pregunta a Fikret quién es ese tipo, tratando de entender la situación. Fikret le responde que es el nuevo chofer que lo contrató Semai,
lo que deja a Gulsum impresionada por lo que está escuchando. Aún así todo le parece muy extraño y no termina de confiar en lo que está pasando. Fikret comenta que ese es amigo de Mahir, pero Gulsum responde que no parece que fueran realmente amigos, dejando ver sus dudas sobre la relación entre ellos. Mientras Asiye está cambiando a su hijo Ugur, en ese momento Semai llega y se acerca a ella para preguntarle cómo va todo, intentando iniciar una conversación de manera tranquila. Sin embargo, Semai también le pregunta si sabe de las fotos, lo que hace que Asiye reaccione de inmediato y empiece a recordar todos los momentos que vivió con él. En esos recuerdos aparece también el momento en el que ella quemó todas las cosas que le pertenecían a Semai, algo que vuelve a su mente con claridad. Semai, al escuchar eso, se muestra sorprendido al saber que Asiye realmente quemó todo lo que tenía que ver con él. Ante eso, Asiye le responde que sí, que lo quemó porque no quería saber absolutamente nada de él, y después de decir eso, se marcha dejando la conversación terminada de forma fría y directa. En ese momento Semai se queda solo y empieza a recordar también su propio pasado con Asiye, especialmente cuando ella estaba embarazada. Recuerda cómo él le llevaba pequeños obsequios y cómo le regaló una pulsera para que la llevaran juntos, como un detalle importante entre ellos. También viene a su mente la forma en que él siempre estuvo junto a ella en ese momento, manteniéndose presente en su vida. Poco después Semai vuelve en sí, sale de la habitación y se aleja de allí. Mientras tanto Asiye está en otra habitación pensando en todo lo que ha pasado sin saber qué hacer, completamente llena de dudas. Semai por su parte decide montarse en su vehículo y marcharse. En ese momento Asiye ve en sus manos la pulsera que Semai le había regalado en el pasado, siendo la única cosa que ella no quemó. Al verla, Asiye se agarra a llorar y saca una bolsita que tenía guardada, donde conserva los restos de las fotos que no pudo quemar, en las que aparece ella, Semai y sus hijos. Dentro de esa misma bolsita también guarda la pequeña pulsera, quedando completamente afectada por lo que está viviendo. Mientras tanto, Helin se acerca a Nesmi y le pregunta dónde está Semai. Nesmi le responde que él salió muy enojado, que se montó en su vehículo y se fue. Helin, preocupada, saca su teléfono para intentar llamar a Semai y saber dónde está, pero él no contesta la llamada. Nesmi le pregunta a Helin si Semai se ha enojado por algo, buscando entender la situación, pero Helin le responde que eso no es asunto suyo y le dice que se calle. Ante eso, Nesmi decide marcharse. Helin se queda pensando en dónde podrá estar Semai sin dejar de darle vueltas a esa idea. Mientras Helin sigue pensando en la ausencia de Semai, Nesmi aprovecha el momento y se acerca a donde están Nergis y Ugur para hablar con ellos. Los niños, al verlo, se asustan de inmediato, mientras Nesmi les dice que no se asusten, que él está bien y que no hay necesidad de ponerse así. Nergis no dice nada y Ugur tampoco. Ambos permanecen asustados sin reaccionar. Nesmi entonces les dice que él sabe toda la verdad y que están de su lado, insistiendo en que deben hacer lo que él diga. En ese momento llega Zahide y todos se asustan al verla. Zahide se queda un poco extrañada y le pregunta a Nesmi quién es él, si es el mismo que apareció en el hotel la otra noche. Nesmi responde diciendo que sí, que es amigo de Semai y de Mahir y que ahora es chofer. Zahide le dice que un chofer debe estar afuera de la casa y no en la cocina, y le pide que por favor se vaya. Finalmente Nesmi se marcha. La noche llega y todos están sentados en la mansión, reunidos en la cena y compartiendo la mesa. Semai les dice a todos que tengan buen provecho mientras comen y luego se sienta también en la mesa, integrándose al momento como uno más. En medio de eso, Helin le dice a Semai que dónde estaba, que lo estuvo llamando desde hace rato porque no sabía nada de él. Semai le responde que simplemente estaba ocupado sin darle mayor explicación a su ausencia. En ese momento Zahide empieza a meter cizaña durante la cena, comentando que Semai siempre está ocupado y que ahora hasta parece que trata de buscar un chofer, soltando sus palabras delante de todos. Esa intervención hace que varios se queden impactados con lo que se está diciendo, porque cambia el ambiente de la mesa de inmediato. Semai, sin alterarse demasiado, responde que es simplemente un chofer más para todos, no solo para él, intentando normalizar la situación. Nedret interviene y le dice a Semai que lo que hizo estuvo bien, que necesita a alguien que los transporte, apoyando su decisión frente a los demás. Aún así, el ambiente en la mesa sigue siendo tenso y todos se muestran un poco asustados por la forma en que está avanzando la situación. Zahide, sin detenerse, pregunta cuál es el misterio que ahora tienen todos y luego pregunta a Harun si va a poner la mansión a nombre de los manuales secretos.
riéndose de forma sarcástica. Ese comentario deja a todos en silencio porque nadie responde de inmediato y el ambiente se vuelve aún más incómodo. Después de eso, Mahir interviene y dice que se va a casar con Asille y que la boda se va a hacer allí mismo en la mansión. Semaí se queda impactado al escuchar eso y se muestra estresado por lo que acaba de oír. Harun confirma que la ceremonia será en la casa, mientras Nedret no dice nada. Helin comenta que ella quiere encargarse de la ceremonia y Asille responde que sí, que le parece bien. Zahide vuelve a hablar con tono sarcástico diciendo que ojalá las cosas sean de verdad, dejando otra vez un comentario que genera incomodidad. Razi le dice que deje de hablar así, lo que hace que el ambiente en la cena se quede completamente tenso. Nadie quiere seguir comiendo y Semaí se muestra cada vez más estresado con todo lo que está ocurriendo alrededor. En ese momento llega Emine y Zahide le comenta lo que está pasando, diciéndole que Mahir se va a casar otra vez en la mansión, que Helin se va a quedar fuera de la boda y preguntándole qué le va a regalar a la novia. Emine responde que eso no le importa, mientras Asille simplemente se echa a reír ante la situación. Emine también le dice a Mahir que le alegra mucho que se vaya a casar. Sin embargo, el que se muestra más decepcionado con todo lo que está pasando es Semaí, ya que siente que Asille cada vez se le está escapando de las manos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.